Hermanos queridos, buenos días. Damos en esta mañana a nuestro buen y amado Dios toda la gloria y toda la honra por darnos un día más para vivir, por darnos una nueva semana a partir del día de ayer para continuar en esta maravillosa adoración perpetua que hemos nosotros permitido a través del llamamiento santo de Dios poder hacer o poder tener en nuestras vidas. En esta mañana, queridos hermanos, vamos a continuar con esta enseñanza sobre la verdadera guerra espiritual. Y esta va a ser la enseñanza número 11, hermanos. Vamos a ver en esta mañana, si el Señor así lo permite, las armas ofensivas. Las armas ofensivas para el creyente. Qué maravilloso saber, hermanos, que tenemos unas armas con las cuales nosotros podemos contraatacar cuando de pronto Satanás viene a nuestras vidas y quiere dañar nuestra mente. Y vamos a ir al texto bíblico antes de que oremos. El texto bíblico de esta mañana lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, la parte B. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, la parte B. Dice el Señor a través de su palabra: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelvo y leo: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, entonces, y presentemos esta mañana. Amado y buen Dios, para nosotros, como siempre lo hemos venido repitiendo, es un gusto, es un placer, es lo más maravilloso que nos ha podido pasar, y es que tú, amado, buen Dios, hayas tenido a bien llamarnos desde la eternidad, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, Señor. Nosotros, Señor, no colocamos nada, no hicimos nada para que tú nos hubieras llamado. Inclusive, Señor, ayer aprendimos con nuestros hermanos sobre el atributo de la soledad de Dios, y apreciamos, Señor, que tú no necesitabas a nadie, ya que la adoración tuya es tan excelente, tan perfecta, tan sacra. Tú simplemente, Señor, permitiste que nosotros existiéramos por el afecto puro de tu voluntad, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Tú nos predestinaste, Señor, desde antes de la eternidad, solamente por tu amor y por tu gracia, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque nos permites adorarte cada mañana, cada tarde, cada noche. Podemos decir, Señor de la gloria, sin ningún problema, que somos cristianos, que te amamos, que te adoramos y que te servimos. Y por eso, Señor, estamos tan agradecidos. Estamos agradecidos, Señor, por aprender estos atributos tan gloriosos, Señor. Este atributo que es poco conocido, el atributo, Señor, de la unicidad de Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, porque jamás necesitaste a nadie, Señor. Porque en medio de la soledad, Señor de la gloria, tú ya existías, como lo dice el libro de Génesis 1, versículo 1, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros, Señor.
por tu pueblo, por aquellos, Señor de la gloria, que ya habías escogido, Señor, desde la eternidad, que ya habías predestinado, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, es muy importante reconocer a través de las Sagradas Escrituras que estamos en una guerra espiritual y que seguirá esta guerra librándose en la mente hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y esto, hermanos, debe ser muy claro para nosotros. Esta guerra espiritual, la cual libramos en nuestra mente todos los días, la vamos a seguir librando hasta que nuestro amado y buen Dios Jesucristo regrese por segunda vez. Observamos, teniendo como sustento único las Sagradas Escrituras, parte de la armadura de Dios, las cuales son para la defensa del creyente. Y compartiré, hermanos, esta enseñanza de la siguiente manera. En primer lugar, veremos las armas ofensivas. En este caso, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En segundo lugar, estaremos viendo las Sagradas Escrituras, las cuales nos muestran o nos enseñan cómo nuestro amado y buen Señor utilizó al diablo para servir en sus propósitos soberanos. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. También, hermanos, estaremos viendo algunos textos, los cuales sería maravilloso que meditáramos y que aprendiéramos. Y veremos finalmente algunas aplicaciones finales. Entonces, hermanos, iniciemos con nuestro primer punto, armas ofensivas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la cual encontramos en Efesios 6, 17b, es la palabra usada para espada. En este verso, la palabra espada viene del griego makaira. Y esta palabra nos lleva a ver una arma pequeña de unos 15 a 40 centímetros de largo. Más o menos esa era la espada que usaban los soldados romanos. Ahora bien, hermanos, cuando usted y yo leemos detenidamente el versículo 17 de la parte B, nos damos cuenta que parte de la armadura de Dios es la espada del Espíritu. Y esta espada del Espíritu, hermanos, traduce a la inerrante y perfecta Sagrada Escritura. La espada del Espíritu es la única arma que se ve reflejada en la armadura para producir daño en contra del enemigo. Las demás, como ya lo vimos la semana pasada, sencillamente son para vestirnos, por supuesto, espiritualmente. Y aquella armadura que el soldado romano usaba para vestirse se le llamaba panoplia. Hay un hermano, el cual aprecio mucho, llamado Jorge Trujillo, y este hermano dice lo siguiente: es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo cuando llegue el día malo, que sepa usar la verdad de la palabra para derrocar las fortalezas del enemigo. Y quiero expresar lo siguiente en esta mañana. Es muy doloroso, es muy triste y también, hermano, pues es incongruente ver a hermanos que dicen ser verdaderos creyentes. Por supuesto, yo no estoy juzgando a nadie, pero es muy triste, vuelvo y repito, ver a estos hermanos que no tienen ni la menor idea
que la palabra de Dios es un arma poderosa frente a cualquier ataque de parte de nuestro enemigo, que es Satanás. Ahora, no solamente eso, sino que algunos ni siquiera se toman el tiempo en la semana para leer ni un solo capítulo de la palabra perfecta y preciosa del Señor. Pero creo que lo más lamentable, hermanos, es que cuando viene el día malo, como lo dice el libro de Efesios capítulo 6, ni siquiera tienen la autoridad de nombrar la Biblia y los versículos o las promesas que en ella están contenidas, porque jamás, y quiero que usted me escuche muy bien, jamás han hecho la tarea de ser disciplinados y aprender lo que contiene sus benditas páginas. Y esto significa que muchos creyentes, aunque saben que Satanás y sus demonios ya fueron derrotados por Cristo en la cruz, viven diariamente perdiendo sus batallas diarias por varias causas. En primer lugar, hermanos, pues por su mediocridad, porque debemos ser sinceros y honestos en esta mañana, sin ofender, vuelvo y repito, y sin hablar de nadie. Pero hay hermanos que se les nota su mediocridad en cuanto a la palabra. En segundo lugar, la pereza. La pereza no les permite llenarse de este glorioso y maravilloso manual que el Señor nos ha dejado. En tercer lugar, la falta de disciplina a la hora de estudiar las Sagradas Escrituras. Mire, hermanos, aquí quiero abrir un paréntesis muy grande. Si nosotros realmente fuéramos disciplinados para la lectura de las Sagradas Escrituras, yo creo que no supiéramos tantos, pero tantos versículos. Pero a veces, hermano, la falta de disciplina en los horarios no nos permiten estudiar la palabra del Señor. Número 4, su falta de carácter al asumir a quién le está sirviendo y quiénes mejor son ellos en Cristo. Lo que quiero decir en este punto es que existe hermanos que no conocen a su Señor. Y mire que una pregunta importante, por ejemplo, para que alguien haga parte de la membresía de una iglesia, es precisamente esta. Para usted, ¿quién es Cristo? Si la persona candidata responde correctamente, significa que ha entendido para él o para ella quién es Cristo. Entonces la respuesta debería ser, por ejemplo, para mí Cristo es mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Palabras que la misma Biblia enseña. Ahora, hermano, quiero preguntar lo siguiente. ¿Te has preguntado alguna vez quién eres realmente en Cristo? ¿Alguna vez tú te has hecho esa pregunta? Mire la segunda pregunta que le voy a hacer. ¿Quieres saber quién eres en Cristo? Ahora, si quieres saber quién eres en Cristo, lee las Escrituras, estudia las Escrituras, aprende las Escrituras. Punto número 2, hermanos. La Biblia nos enseña cómo el Señor utilizó al diablo para servir en sus propósitos soberanos. Y le voy a invitar a usted para que me acompañe al libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Acompáñeme, si usted, hermano, lo puede hacer, al libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Nótese, hermanos, antes de continuar, que no fue tentado por su padre, sino por el diablo. Versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amada iglesia del Señor, amados hermanos, Dios en su soberanía puede usar a cualquiera de sus criaturas para sus propósitos. Recordemos que todo lo que ha sido creado es del Señor. En esta oportunidad, las Sagradas Escrituras hacen referencia de cómo el Señor Dios utilizó a Satanás para tentar a Jesús en el desierto. Satanás estaba esperando en el desierto a Jesús para tentarlo y vea usted con qué arma el Señor lo venció. En Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 4, el Señor Jesucristo respondió con la espada del Espíritu. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7, el Señor respondió con la espada del Espíritu y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo del 9 al 10, el Señor, ¿con qué respondió? Con la espada del Espíritu. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Hermanos, inmediatamente después de que Jesús responde con la palabra, ¿qué sucedió? Satanás lo dejó. Pero quiero enfatizar en esto. Dios soberanamente usó al diablo para sus propósitos, hermano. Y esto significa que ni siquiera Satanás está suelto. No, hermanos. Él está sometido a la voluntad y soberanía de Dios. Hermanos, ¿el Padre tentó a su Hijo? La respuesta es no, porque Dios no tienta. Y usted lo puede ver en Santiago 1:13. Muy bien, hermanos, punto número 3. Vamos a ver algunos textos para meditar y para aprender. Y en esta mañana, simplemente, hermano, quiero que leamos 3 textos. Hay muchos, pero quiero leer 3 textos que conforme a la enseñanza de hoy, me parece a mí que son textos que todo creyente debería saber de memoria. El primero, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Esta palabra es viva, eficaz
entra a lo más profundo de cualquier persona. Y vamos a leerlo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos amados, si usted no sabe la palabra de Dios, creo yo, hermanos, respetuosamente, que no deberías llamarte cristiano. Porque estos son los argumentos que tenemos para nosotros vencer al enemigo. Ejemplo, usted es lo que sus padres le enseñaron. Así de fácil. Usted es lo que sus padres le enseñaron. Sus hijos son lo que usted les ha enseñado. Por lo tanto, lo que el día de hoy usted es, usted hace, usted piensa, eso es lo que sus papás a usted le enseñaron. Permítame ir un poco más adelante. Si usted es, por ejemplo, una muy buena esposa, un buen esposo, es porque eso usted lo vio en sus padres y esa fue la enseñanza. Pero si usted hace todo lo contrario, pues hermano querido y hermana amada, no está obedeciendo lo que sus padres le enseñaron o posiblemente está imitando esas conductas. Ahora, sus hijos, si usted los tiene o si un día los va a tener, sus hijos serán lo que usted les enseñe y lo que usted proyecte. Si sus hijos aman al Señor, es porque un día ellos vieron usted eso. Pero si sus hijos no lo hacen jamás, hermano, hay que revisar por qué no lo están haciendo. En Proverbios capítulo 10, versículo 1, Proverbios 10:1, el Señor dice lo siguiente: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vamos a leer otro texto, hermanos, que es muy importante. Hemos visto Hebreos 4:12 y es importante que por lo menos usted sepa este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pablo, cuando escribe esta segunda carta más paternal, más para Timoteo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 habla específicamente de la doctrina de la inspiración verbal de las escrituras. Inspiración verbal, en primer lugar, porque fue inspirada por el Señor, y verbal porque fue dada a algunos hombres y hoy en día podemos leerla. A esto se le conoce como la inspiración verbal de las escrituras, lo que significa, en términos más sencillos, que Dios es el autor de la Biblia. Ahora, en 2 de Timoteo 3:16 vemos 4 verdades. Sería maravilloso que usted las anotara. Primero, la escritura es inspirada por Dios. Usted lo puede ver allí. La escritura es inspirada por Dios. Segundo, la escritura es útil para enseñar. La escritura es útil para enseñar. La escritura, en tercer lugar, es útil para redarguir. Es útil para redarguir. Y en cuarto lugar, la escritura es útil para corregir.
Bueno, hemos visto 4 cosas conforme a 2 de Timoteo 3:16. En primer lugar, la escritura es inspirada por Dios. En segundo lugar, la escritura es útil para enseñar. En tercer lugar, la escritura es útil para redarguir. Y lo último, la escritura es útil para corregir. Hermano, la escritura es útil para instruir en justicia. Y permítame preguntarle ya para terminar. Hermano querido, ¿estás honrando a Dios con la lectura y el estudio de las Escrituras? ¿O simplemente te estás acostumbrando a leer la palabra cuando tú puedes? Porque es que a veces esa es la frase que uno escucha, ¿no? Hermano, ¿leíste la Biblia? No, hoy no pude. Hermanos, tenemos 24 horas al día y es imposible que ni siquiera saques 2 minutos. Escúchame, hermanos, esto puede sonar hasta ignorante, puede sonar hasta mal, pero 2 minutos tú puedes leerte por lo menos 2 versículos en 2 minutos. Entonces no hay excusa, queridos y amados hermanos. Vamos a ver entonces ahora las aplicaciones. Vamos a resumir la armadura del Señor dada a los creyentes. La armadura del Señor, si la resumimos, podríamos decir que la armadura de Dios es hablar la verdad y solo la verdad. En segundo lugar, caminar en la justicia de Dios dada para el creyente a través de la muerte del Señor. En tercer lugar, es apresurarnos diligentemente a predicar, enseñar y compartir el evangelio del arrepentimiento y la gracia. En cuarto lugar, depositar diariamente nuestra confianza en Cristo Jesús y en sus promesas contenidas en las Sagradas Escrituras. ¿Sabía usted, hermanos, que hay muchas promesas? Muchísimas. Ahora, quiero volverle a repetir, el libro de Proverbios no es un libro de promesas. El libro de Proverbios es un libro de dichos. O sea que allí en Proverbios no vamos a encontrar ninguna promesa, sino simplemente dichos para nuestra conducta en nuestra vida, hermanos. Quinto, tener la seguridad de que en Cristo somos salvos por su infinita gracia. Y esta salvación jamás se perderá. Esta salvación nunca será por pedazos. No, es una salvación eterna. Y lo último, la espada del Espíritu es la verdad de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de la espada del Espíritu, nos estamos refiriendo específicamente a la Biblia. A la Biblia. Muy bien, hermanos, oremos en esta mañana y demos gracias. O bueno, en fin, hermano, oremos y agradezcamos a Dios. Amado y buen Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque nos seguimos llenando de conocimiento para estar desde muy temprano en la iglesia hasta en la tarde, Señor. Estuvimos todo el día en la iglesia compartiendo el día del Señor y eso para nosotros es una gran bendición. Ayer aprendimos, Señor, sobre la mujer virtuosa. Aprendimos sobre la mansedumbre, Señor. En la tarde, Señor, vimos este atributo sobre la soledad de Dios. Y agradecemos a ti por los niños que vinieron, porque estuvieron atentos, por nuestros hermanos y hermanas. Oh, mi Dios, tantas palabras de agradecimiento que tengo en esta mañana. Quiero agradecerte por todos los hermanos que en esta mañana están conectados. Quiero darte gracias, Señor, por nuestro hermano Steven, que en pocas horas, Señor, saldrá para Medellín. Oramos por él y por su familia, para que les sigas guardando, para que les des la gracia, la sabiduría y el entendimiento que ellos necesitan, Padre. Guarda a mi hermano Fabio, guarda, Señor eterno, a mi hermana Anita, guarda a don Arsenio, Señor. Guarda a Steven, Padre.
Guarda a estos hermanos, Señor, que están trabajando, Señor, y ayúdales y bendícelos por causa de su fidelidad. Quiero darte gracias por mi esposa, Señor, que también en minutos saldrá a su trabajo. Oh, mi Dios, síguele ayudando y fortaleciendo en todas las cosas. Guíale a la verdad tuya. Gracias, Señor, por Sara, por Sharon, por Valentina Torres, por Laurita. Gracias, Señor de la gloria, por Evangeline. Gracias por nuestros niños de la iglesia. Oh, mi Dios, oramos para que traigan más niños, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero darte gracias por la vida de nuestra hermana Paola, por la vida de nuestra hermana Sandra Piraneque. Quiero darte gracias, Señor de la gloria, en esta mañana, Padre mío, por la vida de cada hermano, Señor eterno, que está allí. Gracias, Señor eterno, por mi hermana Yolanda. Gracias, Señor amado, por ella. Oh, mi Dios, gracias, Señor, por Alejandro, por Margarita. Gracias, Señor eterno, por la vida, Señor amado, de estos hermanos que te aman y que te sirven, Señor. Quiero darte gracias por la mamita, Señor, de nuestro hermano Manuel, Señor. Gracias por esta mujer que cada día se conecta para escuchar tu palabra, por aquellos que un día escucharán tu palabra a través de estos audios. Oramos, Señor, por la vida de mi madre, Señor, la señora Gloria Inés Rocha, por la vida de mi padre, Señor, por mis hermanos, por mis tíos, por mis primos, Señor. Oro por los familiares de mis hermanos para que un día puedan conocerte. Oro por mis suegros, por mis cuñados, Señor. Oro, Señor, por cada iglesia local, por cada pastor, para que les sigas guiando y ayudando en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias, porque tú nos ayudas y porque tú nos guías a la verdad del Evangelio. Gracias, Señor. Amén. Hermanos amados, qué gran bendición es haber en esta mañana predicado la palabra. Espero, hermanos, que estemos aprendiendo. Y si el Señor lo permite, el día de mañana continuaremos, Dios mediante, sirviendo al Señor y continuaremos predicando su palabra. Hermanos queridos, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo y que el Espíritu de Dios les siga asistiendo en esta mañana. Gracia y paz, hermanos amados.